Bueno, aquí está lo que habíamos dicho, ya, aquí habíamos dicho de las diferencias que debíamos acordarnos y muchas de las cuales ya hemos comentado. Miren, solamente voy a recalcar algunas. No se olviden que los gram positivos se tiñen de color violeta y los gram negativos de color rosa, ya, por hacer una, digamos, diferenciación clara. Las que decoloran son los gram negativos, los gram positivos no decoloran, ya, lo habíamos visto también. Ya, el lípido A y la endotoxina es exclusividad de los gram negativos, por eso es que el ácido teitoico es exclusividad, como están viendo aquí, en este caso ya también de los gram positivos, ¿ya? Entonces, endotoxina, lípido A es de gram negativos, ácido teitoico de los gram positivos. O sea, solo lo tienen los gram positivos y este lípido A solo lo tienen los gram negativos. La pared, para recalcar lo que habíamos comentado, es más estructurada, más compleja, mejor organizada, más evolucionada en los gram negativos. Ya, los gram negativos no es muy compleja, ¿no? Y eso hace, y a eso quería llegar, que la sensibilidad de beta-lactámicos sea mayor en los gram positivos. O sea, los gram positivos más fácilmente, ¿ya?, son destruidos por los beta-lactámicos que en el caso de los gram negativos. No es que no sean sensibles, ¿ya? No es que no sean sensibles, pero es más fácil en el caso de los gram positivos. Eso básicamente. Muy bien. Y siguiendo con las características, ya, porque les dije bacterias, es importante recordar, parásitos también, dentro de la parte de microbiología, pero parásitos ya lo hemos visto en la clase anterior, ya, y hongos que lo van a hacer cuando hablen de inmunosuprimidos, porque tienen particularidades muy comunes. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Sin haber todavía leído el tema, digamos. Dice, los siguientes microorganismos poseen ambos ácidos nucleicos, DNA y RNA, como material genético, excepto, y nos dan estas alternativas. ¿Qué se les ocurre para responder esa pregunta? Primero, descartemos. ¿Cuál sería? Actinomyces israelii, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, virus herpes tipo 3, Chlamydia trachomatis. ¿Qué dicen? Si tuvieran que elegir, porque están en el examen y es la última pregunta que les falta, porque todo lo demás lo han resuelto fácilmente, ¿cuál elegirían? Porque tienen que elegir algo, no lo pueden dejar en blanco. ¿Qué se les ocurre? Podríamos analizarlo así. Actinomyces israelii es gram positivo. Mycoplasma no está entre gram positivos y gram negativos porque no tiene pared celular. ¿Se acuerdan? No tiene pared celular. Coxiella burnetii, ¿qué cosa es? Coxiella burnetii es una rickettsia, ¿ya? Es una rickettsia. Bueno, virus herpes simplex es un virus, pues, ¿no? Y luego dice Chlamydia trachomatis, que viene a ser también una bacteria. Entonces aquí hay una bacteria, aquí hay otra bacteria, y esta otra bacteria también, aun cuando no tiene pared celular. O sea, hay tres bacterias. Estaría aquí, quedaría Coxiella burnetii y herpes virus tipo 3. ¿Saben cómo yo lo resolvería si no hubiera leído absolutamente nada del tema? Yo diría, si yo sé que los virus son virus RNA o son virus DNA, será pues por algo, ¿no? ¿O no? Significará que los virus o tienen DNA o tienen RNA, por eso tienen esa clasificación. ¿Ya? Y marcaría esa, y esa es virus herpes tipo 3. Que puede ser virus herpes tipo 4, o puede ser el 7 o el 8, o lo que quieran, o cualquier virus. Los virus no tienen los dos componentes ácidos nucleicos en su estructura. Tienen uno o tienen el otro. Por eso se clasifican en virus RNA y en virus DNA. No pueden tener los dos. Ya todos los demás, ese es otro concepto, o sea, bacterias, parásitos en algún momento, o micoplasmas, que es más o menos, podríamos, dentro del grupo de las bacterias, solo que no tiene pared, o Coxiella burnetii, que es Coxiella burnetii, que viene a ser en realidad una bacteria también, ¿ya? En realidad una bacteria también, con otras características obviamente, ¿ya? Toditos se encajarían en un grupo, excepto herpes tipo 3, porque es un virus. Y eso es lo que quiero que vean acá, miren. Preferí mostrarles primero la pregunta para que se interesen un poco en el cuadrito, porque si no dirían que aburrido, no me sirve mucho. Sí sirve, miren. Obvio, cuando ustedes, y esto que sirva también, cuando tengan ustedes que revisar láminas
no tengan mucho tiempo para leer, los cuadros, en cualquier revisión, los cuadros resumen más o menos lo que está dicho en el texto que no han podido leer. ¿Ya? Pero no significa que van a echarle, digamos, la misma importancia a todo lo que vean. ¿Ya? Porque hay cosas, pues por ejemplo, si hablamos de bacterias, de micoplasmas, y están hablando del tamaño en nanómetros, no van a estar memorizando eso no les va a ayudar. ¿Qué cosa podrían decir del tamaño? Yo lo que podría decir que los virus son los que pueden llegar a ser de menor tamaño que cualquiera de los demás, por ejemplo, así a grosso modo, ¿no es cierto? Y que, digamos, las bacterias son las que pueden ser las más grandes también, comparando a todas. O sea, así más o menos podría haber. Ya, pero ¿qué es lo que quiero que vean acá? Cuando hablamos de pared celular, miren, las bacterias tienen pared celular, los micoplasmas no tienen, eso es un dato importante, porque cuando hablamos de riquecias y clamidias también, ¿ya? Obviamente los virus no cuentan, están en otro grupo, ¿ya? Los micoplasmas no tienen pared celular, ¿eso será importante? Sí, claro que sí. Ya, los micoplasmas se comportan como bacterias, ¿ya? Producen enfermedades como bacterias, por ejemplo, neumonías, ¿ya? Las famosas neumonías atípicas está producido por micoplasmas. Y es motivo de pregunta, aunque es una pregunta archiconocida, pero es motivo de pregunta con qué tratar las neumonías por micoplasma. Y es justamente se basa en esta situación. Al no tener pared celular, los antibióticos que actúan en pared celular no tienen utilidad. No sirven las penicilinas, no sirve ninguna cefalosporina, no sirven tampoco ni los carbapenens, ni tampoco servirán, digamos, los monobatámicos. O sea, ninguno que actúe a nivel de pared va a funcionar. ¿Ya? Ninguno. ¿Vancomicina servirá? Tampoco. ¿Ya? O sea, ninguno de los que actúa a nivel de pared no va a funcionar. Tienen que usar antibióticos que actúen a nivel, como no tiene pared, a nivel intracelular. Y a nivel intracelular hay una lista más o menos extensa, pero lo más importante, por ejemplo, macrólidos. ¿Ya? Por eso es que cuando les dicen la neumonía por micoplasma se trata con, y la respuesta es macrólidos. No se trata de que de repente lo asumamos como de una forma, digamos, basada solo en memoria, sino hay que saber el porqué. Otro antibiótico importante que actúa a nivel intracelular son las quinolonas. ¿Ya? Las quinolonas actúan a nivel intracelular también. Por eso es que el levofloxacino, cuando ustedes tratan una neumonía con levofloxacino, ya no le agreguen acitromicina. Porque uno de los esquemas es dar cetrazona más acitromicina, ¿no es cierto?, en una neumonía. ¿Ya? Porque cetrazona actúa a nivel de pared y acitromicina a nivel intra. Pero en el caso exclusivo de las quinolonas, levofloxacino, por ejemplo, actúa en el intracelular. Entonces, ¿para qué le van a agregar ya acitromicina? Eso no estaría bien. Otros antibióticos que actúan a nivel intracelular, por ejemplo, las tetraciclinas, ¿ya? Otras son la rifampicina también, ¿ya? Son antibióticos que actúan a nivel intracelular. Hay que acordarse, los micoplasmas no lo tienen, no tienen pared. ¿Qué más? Bueno, lo demás, en más o en menos, hay algunas situaciones importantes, algunas no tanto, ¿ya? Justamente aquí, cuando estamos observando, miren, los antibióticos actúan en bacterias, en micoplasmas, en riquecias y en clamidias. Hay que saber qué antibiótico usar nada más. Obviamente nada que ver en virus. ¿Ya? Obviamente nada que ver en virus. Y aquí está otra diferencia importante. Ácidos nucleicos. Los dos ácidos nucleicos están en bacterias, en micoplasmas, en riquecias, en clamidias, pero no están en virus. Por eso es que los virus son pues virus RNA o virus DNA. ¿Ya? Ese es el motivo. Y eso más o menos era el fundamento de la pregunta anterior. Cuando nosotros hablamos al inicio de la estructura anatómica de la bacteria y que tenía su pared celular por fuera, su membrana celular por dentro, sus proteínas ligadoras de penicilina, ¿ya? Y que el antibiótico, que es eso de verde, ingresaba y buscaba las proteínas ligadoras de penicilina y luego de interaccionar, recién era posible que se dé la inhibición de la síntesis de pared celular, ¿ya? Tanto así que si la bacteria cambiaba de estructura a estas PBP, todo lo que es, digamos, unión, reconocimiento y luego inhibición no se daba, por lo tanto se hacía resistente. Todo esto es omitido por los micoplasmas, porque el micoplasma no tiene pared. Y al no tener pared no tiene nada de esto. ¿Dónde va a actuar el antibiótico? ¿A qué PBP va a buscar si no tiene pared? Entonces necesitamos un antibiótico que ingrese al intra y ahí actúe. Y ahí está lo que hemos dicho, acitromicina
O sea, macrólidos en general, quinolonas, rifampicina, ¿ya? Que son antibióticos junto con las tetraciclinas también que pueden servir para esta situación. A ver esta. ¿Cuál de las siguientes bacterias carece de pared celular? Pregunta directa. Muy directa. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con lo otro que hemos comentado? Micoplasma, ¿no es cierto? Ya esto es una situación casi complementaria a la que estamos digamos, mostrando en el cuadro, ¿no? En ese cuadro, en la penúltima lámina. Está bien claro, micoplasma es el que no tiene. Cuidadito que clamidia sí tiene, ¿ah? No vayan a confundir que por el hecho que produce neumonías atípicas, clamidia está por ahí, no. ¿Ya? Clamidia no. Micoplasma sí. ¿Ya? Micoplasma sí. ¿Y qué caso el micoplasma, autores? Aprovecharemos la pregunta que es sencilla para hablar de algo más. Todo lo que podamos conversar y dialogar puede servir en algún momento. ¿Qué particular tiene el micoplasma? El micoplasma es el principal agente productor de neumonías atípicas. ¿Ya? Habrá su momento para conversar, pero acuérdense, las neumonías atípicas se dan más en personas jóvenes. Personas jóvenes decimos más o menos entre adolescentes y adultos jóvenes. ¿Ya? Las neumonías en este grupo de edad es lo más probable que sea por micoplasma. ¿Ya? Por micoplasma. Y una diferencia importante es que las neumonías por micoplasma, a diferencia de la neumonía por Streptococcus pneumoniae, que es el otro gran grupo, el Streptococcus pneumoniae no se adquiere por contagio. El Streptococcus pneumoniae todos lo tenemos en cavidad oral y sufrimos a veces microaspiraciones, ¿ya? Microaspiraciones, generalmente por las noches, pero esas microaspiraciones es fácilmente eliminado por nuestro sistema ciliar que tenemos en el árbol respiratorio y no llega al alveolo, por lo tanto no produce neumonía. En algunas circunstancias, cuando eso está deteriorado porque hay tabaquismo o hay una enfermedad debilitante u otras cosas, es posible que esa microaspiración sí llegue al alveolo y se produce la neumonía. Eso es más o menos como nosotros adquirimos una neumonía, no es porque alguien nos contagió, ¿ya? Pero las neumonías por micoplasma sí se transmiten por vía aérea. ¿Ya? Es una diferencia que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Es una diferencia que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y para qué sirve ese comentario que les doy? Porque hay veces que les van a preguntar en el examen un cuadro clínico para que ustedes elijan cuál es el agente etiológico. ¿Ya? Y si la pregunta les habla directa o indirectamente de contagio, no piensen en Streptococcus pneumoniae, piensen en micoplasma. A veces les dicen, un hermano tuvo un cuadro parecido una semana antes. Ya, pues eso significa que hay contagio. Y el Streptococcus pneumoniae no se contagia de esa forma. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro lo que les estoy diciendo? Ya hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál de los siguientes antibióticos no actúa frente a especies de micoplasma? Complementario a lo otro que hemos comentado. ¿Cuál es? Ceftriaxona, ¿no es cierto? Porque ceftriaxona es un betalactámico y actúa a nivel de pared. Pero doxiciclina, que es una tetraciclina, levofloxacino, que es una quinolona, citromicina, que es un macrólido, ¿no? Y rifampicina actúan a nivel intracelular. Cualquiera de esos sí se podría tranquilamente usar, pero no ceftriaxona, que actúa a nivel de pared. Está clarito eso. Bien, y como habíamos comentado, así como hay una coloración Gram, también hay una coloración de Ziel-Nielsen que tiene, habíamos dicho, los mismos pasos, ¿ya? O sea, hay colorante básico, hay un mordiente, un decolorante y al final un contraste. Es igualito, es exactamente lo mismo que en el caso de la coloración Gram. Lo que va a cambiar son los componentes. Por ejemplo, ¿qué usábamos al inicio como colorante básico en el Gram? Violeta y genciana. ¿Sí? Aquí usamos fucsina. Diferente. ¿Ya? Diferente. ¿Y la fucsina se usaba en la coloración Gram? A ver, revisen. ¿Se usaba o no se usaba? ¿Dónde? ¿En qué paso? Al último. ¿Y de qué color tenía? ¿No es lo mismo? Miren. ¿Ya? O sea, quiero que más o menos hagan una relación. ¿Ya? Lo que usaban al último en el Gram, ahora lo usan de entrada. ¿Ya? El mordiente era Lugol en el caso del Gram. Acá no, acá es calor.
Todos han en algún momento o observado o hecho una coloración Ziel-Nielsen, o han colaborado con parte del procedimiento por lo menos, y por eso es que se flamea. ¿Ya? Al flamear estamos haciendo uso del mordiente, calor. ¿Ya? Y luego decoloran. Era alcohol acetona o alcohol de 95 grados, aquí es alcohol clorhídrico, ¿ya? Y se va a decolorar obviamente. Y luego usaban un contraste, que en el caso anterior era fucsina o safranina, y aquí es azul de metileno. Por eso les decía, esta sustancia se usa en la coloración Ziel-Nielsen y lo han colocado en la pregunta del Gram con la idea de confundirlos. Ya, o sea, los pasos son los mismos. Acuérdense, la diferencia está en el mordiente, que es Lugol en el caso anterior, aquí es calor. Esa es la principal diferencia. El resto, bueno, pueden cambiar las sustancias, pero más o menos el principio es parecido. ¿Qué pasaba con los Gram positivos? Se teñían de violeta y nunca cambiaban. Aquí, los que son ácido alcohol resistente, o sea, los ácido alcohol resistentes positivos, se tiñen y nunca cambian. Parecido, ¿ya? Ya, y los que no son ácido alcohol resistente se tiñen, como en el caso anterior, fíjense, permanecen, decolorante, se decoloran y cuando agregan el contraste se vuelven a teñir, pero del color del contraste. ¿Ya? Entonces los ácido alcohol resistentes positivos, al igual que los Gram positivos que se teñían y nunca más se decoloraban, igualito es aquí, se tiñen de rojo y ya no se decoloran. ¿Ya? ¿Queda claro? Luego el procedimiento es el mismo, ¿ya? Y observamos ahí a los ácido alcohol resistentes. ¿Cuáles son los ácido alcohol resistentes? Otra vez volvemos a lo mismo. Las micobacterias, o sea, Mycobacterium tuberculosis, de los que más usamos, ¿no es cierto? Mycobacterium leprae, Mycobacterium ulcerans, fundamentalmente esos tres, ¿ya? Alguien me dirá Mycobacterium avium, felizmente no tenemos en nuestro medio, nunca se ha diagnosticado y parece que por suerte no tenemos. Además eso se diagnostica diferente, eso se diagnostica por anatomía patológica. Y también estaban las coccidias, ¿no es cierto?, dentro de los ácidos alcohol resistentes, o sea, Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis, que producen diarreas copiosas, persistentes, con pérdida de peso importante en personas con SIDA, ¿no? ¿Qué más? Estaba nocardia. Esos son los ácidos alcohol resistentes que debemos de tener en cuenta. ¿Y por qué son ácidos alcohol resistentes? Porque en su estructura anatómica tienen ácido micólico, ¿ya? La presencia de ácido micólico, les da esa característica de ácido alcohol resistencia. Bueno, puede ser figuras aisladas, como en este caso, o sea, detectarse los bacilos ácido alcohol resistentes, o puede ser una situación un poco más escandalosa, como la que están viendo acá, ¿no? En ambos casos el resultado es positivo, ¿ya? Decolorante, alcohol clorhídrico, cuidado no confundir con el alcohol acetona o alcohol de 95 grados, que era en el caso anterior, y aquí es el azul de metileno, y en el Gram era fucsinosafranina. A ver, el contraste usado en la coloración de Ziel-Nielsen, alternativas: fucsina, alcohol clorhídrico, azul de metileno, Gemsa, azul de toluidina. ¿Cuál es? Azul de metileno, ¿no es cierto? Y el azul de metileno es para evidenciar las otras, las que no son positivas. La coloración de Ziel-Nielsen nos es útil para el diagnóstico microbiológico de nocardia, sí. Isospora belli, también. Si estuviera en el examen y encuentro dos que sí, ya no voy a perder el tiempo, ¿no? Obvio que tiene que ser todas las anteriores, y de hecho que sí, porque Cryptosporidium parvum es una coccidia y Mycobacterium leprae es también una coccidia. Más de una vez he visto, ya, y esto no lo digo por broma, más de una vez he visto colegas que me dicen, ya, o incluso no colegas, algunos estudiantes también del pregrado que me dicen, estaba seguro, por decir, no necesariamente en esta pregunta, digo en general, estaba segura de las dos primeras, con toda seguridad que sí, pero el tercero no sabía. ¿Y por qué no marcaste todas las anteriores? Sí, estaba seguro de dos. ¿No les parece? ¿Ya? O sea, esos errores es imperdonable. O sea, tienen que aprender también a jugar con las alternativas. ¿Ya? Muy bien. Además, hay un principio. Donde hay todas las anteriores, es muy probable que sea todas las anteriores. Muy, muy probable que sea todas las anteriores. Claro, habrá excepciones, pero es muy probable que sean todas las anteriores. ¿Y donde hay ninguna?
Ya no vienen casi preguntas así, ¿no? Pero hay todavía por ahí algunas alternativas que dicen ninguna de las anteriores. Donde dice ninguna de las anteriores, esa no es la respuesta. ¿Ya? Se han prohibido ese tipo de preguntas. Bueno, esta es una forma esquemática de clasificar a las bacterias por la coloración Gram. ¿Ya? No es tan compleja como parece. Fíjense que según vayamos avanzando la cosa va a quedar clara, pero tienen que mirar, ¿ya? Tienen que mirar para que se entienda o para que recuerden. Probablemente la mayoría tiene en su esquema mental esto, pero quiero que lo ordenemos. Estamos trabajando con las bacterias más comunes, ¿ya? La coloración Gram te daba Gram positivo o Gram negativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, aquí está, Gram positivo o Gram negativo. ¿Qué hacer cuando sale Gram positivo? Eso es lo que te... Porque se acuerdan, nosotros llegábamos, tomábamos la muestra, hacíamos los 4 pasos al microscopio, color violeta genciana. ¿Qué es? Es Gram positivo. ¿Pero ahí lo dejamos? No. Se puede todavía en el laboratorio avanzar un poco más. Miren, si es Gram positivo, hay posibilidades. ¿Cuáles eran los Gram positivos? Estafilococo, estreptococo, enterococo, fundamentalmente. Había que agregar listeria, había que agregar clostridium y todo lo demás. Pero fundamentalmente son esos 3. Entonces, ¿qué se utiliza cuando hay Gram positivo? Utilizamos el test de catalasa, ¿ya? El test de catalasa nos va a dar también positivo o negativo, es obvio, ¿ya? Si sale positivo es estafilococo, ¿ya? Si la catalasa sale positivo es estafilococo. Si sale negativo será pues cualquiera de los otros 2, o será estrepto o será enterococo, pero no deja de ser Gram positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Catalasa positivo, estafilococo. Catalasa negativo, o es estrepto o es entero. Ya estoy en estafilococo. ¿Es suficiente? No. Yo tengo que saber si es estafilococo aureus o es los otros tipos de estafilococo. Y para eso, ¿qué utilizamos? El test de coagulasa. No confundan, ¿eh? Catalasa es primero y luego usamos coagulasa. Si coagulasa vuelve a dar positivo, es estafilococo aureus. Porque todos los demás estafilococos son coagulasa negativo. Todos. Todos los otros nombres que no sean estafilococo aureus son coagulasa negativo. Entonces, miren, una forma más o menos rápida y práctica de acordarse es que cuando a mí me dicen Gram positivo, estoy segurito, el primero que va a encabezar la lista de lo que se están imaginando es estafilococo. En vuestra imaginación, ya, Gram positivo debe ser estáfilo, o estrepto, o entero, ¿no? Entonces, todo lo que salga positivo, 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 te va a llevar ¿a qué? A estafilococo aureus. Miren, Gram positivo, catalasa positivo y coagulasa positivo es estafilococo aureus. ¿Ya? Así se llega a estafilococo aureus. Catalasa, si sale negativo, no es estafilococo, es estrepto o es enterococo. Y si coagulasa te sale negativo, ya estabas en estafilococo, será pues los otros estafilococos. Aquí está epidermidis en primer lugar y de lejos el más importante. Los demás casi no importa, ¿ya? Hay un estafilococo ludinensis, por ejemplo, que se parece mucho al aureus, ¿ya? Pero solo sirve para confundir un poco en laboratorio porque no tiene mucha práctica. No tiene mucha aplicación práctica, perdón. En cambio, el estafilococo epidermidis sí es importante porque el estafilococo epidermidis es el que produce infecciones serias en pacientes invadidos. Paciente con catéter venoso central y hace bacteriemia, debe de ser estafilococo epidermidis. Paciente con derivación ventrículo-peritoneal y hace un problema meningio, debe de ser estafilococo epidermidis. Paciente con dispositivo intracardíaco, ya, y que hace un problema infeccioso local en el mismo dispositivo y alrededor de los tejidos, debe de ser estafilococo epidermidis. Paciente que está sometido a diálisis peritoneal y que tiene su catéter de ingreso y hace hace peritonitis bacteriana espontánea, debe de ser estafilococo epidermidis. ¿Ya? Entonces, todo paciente invadido, ¿ya? Por cánulas, vamos a decir, intravasculares, ¿ya? Sobre todo catéter venoso central, por ejemplo, es estafilococo epidermidis, ¿ya? Su primera posibilidad. Puede ser cualquier otra, pero su primera posibilidad es esa. Bien, ese es el panorama de los Gram positivos. ¿Y de los Gram negativos? Bueno, empezamos con el Gram, sale Gram negativo, ¿no? Ese Gram negativo, hay una prueba que tiene que pasar. Ya se dice fermentación de la glucosa. Aquí es mucho más fácil, porque clasificamos a los Gram negativos en fermentadores y no fermentadores. ¿Ya? Fermentadores y no fermentadores. Así es como vamos a clasificar. Los fermentadores, como son un gran número,
no vale la pena estar recordándolos uno por uno, mejor nos acordamos de los no fermentadores, que básicamente son 3, ¿ya? Los no fermentadores, son 3. Ahí están los nombres: Pseudomonas aeruginosa es uno, ¿ya? El otro Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas maltophilia. Estos 3 son bacilos, los 3 gram negativos no fermentadores. ¿Y por qué son importantes los no fermentadores? Son patrimonio exclusivo, casi exclusivo de unidad de cuidados intensivos. Son bacterias intrahospitalarias muy agresivas, por definición multidrogoresistentes, ¿ya? Y que obligan al uso de tratamientos y combinaciones de antibióticos un poco salido de lo habitual, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros recordamos para gram negativos que tenemos como tratamiento, después de las cefalosporinas están los carbapenems, ¿no es cierto? Y después de los carbapenems prácticamente ya no hay nada. Queda colistina como única alternativa. No sé si han escuchado hablar del antibiótico colistina, ¿ya? Pero colistina es un antibiótico muy antiguo que ha entrado en uso nuevamente debido a que se ha descubierto que sirve para ese tipo de bacterias, ¿ya? Pero como es un antibiótico reciclado prácticamente, en realidad su aporte no es tan exitoso como uno pensaría. Voy a ser más exacto. Para gram negativos, la ciencia no ha inventado nada todavía. Y no está fuera de nuestra realidad, ¿ya? En el Perú, este año, hace... ¿cuánto tiempo? 2 meses y medio, ¿ya? Se ha diagnosticado, obviamente en una persona que ha terminado falleciendo, la presencia de Klebsiella, que es un gram negativo, que produce carbapenemasas, ¿ya? Carbapenemasas se llevará pues a los carbapenens. Ahí no sirve el meropenem, ni el imipenem, ni ninguno de los carbapenens, y ya no hay otra cosa que dar, ¿ya? Se le dio colistina y no funcionó. El primer caso, ¿ya? Este año. Y así, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, que es resistente a todo, así te sale el antibiograma, resistente a todos los antibióticos. ¿Qué le vas a dar? No hay nada que dar, ¿ya? Y eso está en este grupo de los no fermentadores, ¿ya? Van a acordarse, los gram negativos que tienen alto poder patógeno y que son altamente virulentos también en algún momento y que son multidrogoresistentes están fundamentalmente en este grupo. Encontrar una Escherichia coli con esas características no es muy común, ¿ya? La Escherichia coli sí te hace resistencia, pero no a ese extremo. Acá es el problema, ¿ya? Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia. Bien, ¿está claro entonces? Gram positivos, primero catalasa, para diferenciar si es o no estafilococo, y si ya lo es, coagulasa, para ver si es aureus o estas otras especies. Gram negativos, simplemente fermentación de la glucosa. No fermentadores, esos 3. Los demás son fermentadores. Cuidado que confundan, Esos 3 son no fermentadores. Los demás son fermentadores. O sea, Escherichia coli será fermentador. Klebsiella será fermentador, ¿no? Proteus será fermentador también, ¿ya? Los no fermentadores están acá, ¿ya? Así es más o menos como tenemos que recordar. Dice, uno de estos géneros de bacterias es catalasa negativo. Pregunta de examen, ¿ya? Vuelvo a decirles, esta yo no me la he inventado. Ahí está, tal cual han preguntado en algún momento. Entonces, uno tiene que ir más o menos recordando. En gram negativos, a ver, nos ubicamos así. Miren, así es como es más fácil, hay una sola reacción. En gram negativos, ¿qué usábamos? Fermentación, para ver si eran o no fermentadores, ¿sí? Entonces, catalasa no está ahí. Entonces, rápido yo pienso, catalasa debe de estar en gram positivos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, catalasa debe estar en gram positivos. Y cuando yo hablo de gram positivos, recuerdo, gram positivos, primero uso catalasa y luego coagulasa. Si catalasa sale positivo es estafilococo. Y si coagulasa sale positivo es estafilococo aureus. Entonces ubiquémonos, al inicio es catalasa. ¿Qué cosa te daba positivo? Los estafilococos. Negativo, estrepto y entero, ¿sí? Ya, a ver, vamos a ver. Neisseria me dicen es gram negativo, no tiene nada que ver. Estafilococo. El estafilococo sería catalasa positivo más bien. Acuérdense, el estafilococo era positivo para todo, ¿se acuerdan? Ya. Listeria no participaba. Estreptococo, eso sí, ¿no? Catalasa negativo estaba estrepto. El otro es Corynebacterium. Ya, la respuesta es estreptococo. Pregunta examen, Pregunta examen. De las que la mayoría no quisiera que venga, quizá, pero es cuestión de acostumbrarse nada más.